Se escucha y se ve bien. Muchas gracias. Bien, pues bienvenidos sean Alan Giovanni, Lucero Peña y Brandon Alejandro. Muy buenas noches. Muchas gracias. Estamos ya dando inicio a este sexto espacio abierto para el aprendizaje. Estamos ya en la tercera semana, ya prácticamente el fin de semana de la eh, semana 3 del módulo 4, titulado Textos y Visiones del Mundo. Les decía la vez pasada que en esta semana estamos viendo los últimos elementos que contiene la literatura como métodos o como pasos de análisis para conocer de qué está compuesto un texto. Esta semana estamos viendo que contiene también o podemos identificar situaciones que se dieron en la época griega, por ejemplo, cuando estamos analizando la actividad 5, la literatura clásica, en la que vamos a leer una obra donde podemos identificar situaciones actuales, es decir, situaciones que todavía podemos observar hoy en nuestra etapa, en nuestra época actual, en nuestro entorno. Entonces, vamos a identificar cuáles son esas situaciones. Estamos viendo que también la literatura contiene elementos lúdicos, es decir, de humor, de graciosos, divertidos, ¿no? Como vamos a identificar en la comedia Las nubes, por eso es la comedia, el subgénero de la comedia, porque contiene elementos divertidos. Entonces, ese elemento también es muy importante y que también es un paso de análisis o un elemento más de análisis cuando encontramos elementos lúdicos. También repasamos la sesión pasada cuáles otros elementos de análisis conocen. Algunos comentaron que desde el contexto de la obra y del autor son elementos de análisis. Los dos tipos de lectura, como podemos abordar un texto, la lectura exploratoria y la lectura analítica, también son pasos o elementos de análisis. Y por ahí les dejé como de tarea que pudieran repasar todavía más qué otros elementos son, porque son 30 elementos de análisis que podemos identificar y que es muy importante que los tengan presentes porque van a ordenar sus pasos en forma lógica, digamos, digamos que del 1 al 30. ¿Cómo harían ustedes un análisis de texto? ¿Qué es lo primero que harían? Y esto es muy importante porque lo van a aplicar en su proyecto integrador de la semana 4. Entonces pónganle mucha atención. Bienvenido a Suraram. Buenas noches, bienvenido. Y entonces ahora vamos a ver estos últimos elementos que encontramos en la literatura, que va a ser que la literatura en su avance también, junto con la tecnología, también hay una evolución, hay un progreso. Entonces, las formas de hacer literatura y de difundir la literatura, pues también eh, tiene ese progreso, ese avance, y por eso surgen las literaturas emergentes, es decir, aquellas que están naciendo, que se están produciendo y que las estamos conociendo también a través del Internet. Entonces, ustedes están analizando en su foro de la actividad 6 cuáles son estos, tienen dos ejemplos ahí, dos sitios para identificar si realmente pueden ser considerados literatura. ¿Qué otros elementos? Pues vamos a ver que también la literatura tiene una experiencia estética o a través de la literatura podemos vivir una experiencia estética, es decir, la estética relacionada con la belleza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver también esos elementos. Por ello, nuestra unidad 3 se llama Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Es decir, en el momento que leemos obras literarias clásicas, hablamos del siglo V, cuando en la época griega se escribieron no solamente dramas,
o líricas o narraciones, cuentos, novelas, sino también comedias, obras de teatro, en las que se reflejaba precisamente el contexto de el autor, el contexto de la obra, es decir, en qué tipo de sociedad se desenvolvía el autor y qué elementos sucedían en su entorno que impactaban al autor para escribir de cierta forma. Entonces, acuérdense que la literatura es una forma de reflejar lo que es la sociedad. Utiliza elementos de la cultura de la que emana, o sea, de la que emerge, critica a esa sociedad, pero también enseña, eh, hace ver esos valores o esos mitos, esas acciones que hay en la sociedad, para que la misma sociedad se dé cuenta, o los lectores que leen las obras, se den cuenta y digan, ah, caray, estamos pasando esto, estamos viviendo esto, híjole, como que aquí hay que hacer cambios, ¿no? No podemos seguir con esta situación. Es decir, el autor nos hace conscientes de problemáticas que se viven en la misma sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, pero la experiencia estética es vivir la obra por vivirla, por disfrutarla, por integrarnos a la obra, solamente disfrutarla ya sin hacer tanto análisis técnico, ¿no? Por eso la experiencia estética, pues es o un elemento de la literatura, aunque no precisamente de análisis más que identificar qué emociones nos hacen sentir, qué sentimientos o imaginaciones nos recreamos en la mente cuando leemos una obra literaria, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir viendo paso por paso. Por ello, los temas a tratar en esta sesión es darles la bienvenida, lo acabo de hacer, en el momento que se integran sus demás compañeros, vamos a ir dándoles la bienvenida. Vamos a ver cuál es el propósito de esta unidad 3 para no perdernos, no salirnos de ese objetivo y lograr o tratar de lograr los aprendizajes a través de estas, en este caso la actividad integradora 5 y su participación en el foro. Vamos a repasar la paráfrasis, chicos, y la cita textual, porque por ahí están, sí están fundamentando sus opiniones con muy buenas investigaciones, sin embargo, eh, no lo están haciendo como paráfrasis, es decir, no están explicando con sus palabras. Muchos de ustedes, no todos, pero algunos tienen que explicar con sus palabras o bien utilizar una cita textual, es decir, darle el crédito al autor, no dejar que esas palabras o esas opiniones como si fueran nuestras, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo en plagio. Por lo mismo, y como para hacer un uso responsable de la información, es muy importante aplicar siempre, mencionar las referencias de toda fuente de consulta que utilicemos de Internet, ¿de acuerdo? Aunque no en la rúbrica a veces no pide referenciar como una obligación o como un requisito. Sin embargo, sí, en el momento de calificar la originalidad y el uso de fuentes confiables de información, es muy importante aportar las referencias para que también veamos que están utilizando fuentes confiables. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo están participando en su actividad integradora 6. Nos vamos a enfocar a ver cuál es la función de la experiencia estética. ¿Qué es una experiencia estética a nivel general? ¿Cómo podemos interpretarla y sobre todo saber cómo puede ayudarnos vivir estas experiencias en todo lo que hagamos en nuestra vida ordinaria para hacerlo extraordinario? ¿De acuerdo? Em, ¿Qué aprendieron al final de esta unidad, de esta sesión, perdón? Vamos a ver qué tanto logramos aprender a través de una pregunta, de cuestionarles qué entendieron por este tema y obviamente al final la despedida con alguna recomendación, ¿de acuerdo? Y ya saben que la dinámica es que en el momento que les surjan dudas, preguntas, aclaraciones, en ese momento pueden levantar la mano, pueden utilizar su micrófono o a través del chat hacer preguntas, ¿de acuerdo?
Y acuérdense que esas participaciones es participar activamente y es como se ganan el 1.25 de participación, porque el hecho de estar presentes, pero si no participan, es como si no tuvieran una participación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que participen, aunque sea con una pregunta, alguna duda que tengan. Por supuesto que vamos a estar apoyando, dándole la respuesta, no solo yo, sino sus compañeros, ¿de acuerdo? Bien. Y recuerden también rápidamente las normas de etiqueta, que en todo foro, en todo espacio de comunicación que hacemos en el Internet, debemos observar ciertas normas, ciertos principios que buscan crear una cultura de respeto, cordialidad en la comunicación. ¿De acuerdo? Por ello es bien importante que en el momento que ustedes se comuniquen con los agentes educativos o con sus compañeros también a través de los foros, por ejemplo, siempre expresar un saludo muy cordial antes de cualquier mensaje. Pero también cuando se dirigen a alguien en específico, mencionar su nombre, ¿de acuerdo? No nada más decir, compañero, estoy de acuerdo con tu opinión, me gusta cómo te expresas, sino decirle, compañero Fernando López, me dirijo a ti para saludarte y expresarte mi opinión respecto a tu opinión, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, también otra norma es que no nos tomemos a pecho, no nos tomemos como personal las opiniones que a veces nos dan sobre nuestra aportación y nos molestemos y respondamos mal. No, tomemos siempre esas opiniones, esas críticas de manera positiva y propositiva, porque las opiniones siempre son hacia la aportación, hacia la opinión, no hacia la persona en específico, ¿de acuerdo? Por ello es bien importante que acepten esa crítica y respondan de manera cordial y respetuosa. También es importante que en sus mensajes siempre sean cortos, breves, concisos, claros y precisos, ¿de acuerdo? Y completo el mensaje. A veces me dicen, maestra, no pude entregar mi actividad, ¿me puede ayudar a abrir la plataforma? Quisiera explicarle qué es lo que pasó y por favor que me dé la oportunidad. Ajá, pero ya no me dijo qué número de actividad, a qué semana pertenece, cómo se llama la actividad. Y entonces a veces ahí se pierde un poquito la comunicación, necesitan dar los datos completos para que no estemos alargando la comunicación, los mensajes, sino en uno o dos mensajes, aclarar siempre todo a manera de que en la respuesta ya se dé también toda la información, ¿de acuerdo? Y conservar la privacidad de la información que se maneja o manejamos en todas nuestras comunicaciones, porque debemos ser discretos y debemos ser respetuosos con las opiniones de todos. Por y sobre todo ahora que manejamos las redes sociales, que es algo como que muy general, o sea, todo mundo se entera, ¿no? Entonces debemos de estar respetuosos con la privacidad de la información. Y también algo muy importante como norma es que revisen su ortografía, su gramática, su sintaxis. A veces sí por escribir rápidamente o a veces en el teléfono, porque muchos utilizan el teléfono para hacer sus actividades. El predictor a veces escribe la palabra completa, ¿no? Pero creemos que es lo que quisimos decir y lo dejamos así y a veces se cambia. Por ejemplo, si se dieron cuenta que en uno de los mensajes no recuerdo qué compañero quiso mencionar bestiario marino y mencionó otra palabra. Uno, por la respuesta, uno adivina de qué habla, pero esa palabra la cambió completamente. Entonces, se pierde un poquito ahí el, el reconocer o exactamente identificar qué se quiso decir con ese mensaje. Por favor, entonces cuiden mucho sus sintaxis. Y bueno, ya son de los pasos o de los principios más importantes, ¿de acuerdo? Pasamos ahora al propósito de esta unidad 3. Se trata de que ustedes analicen
textos literarios que reflejen distintas visiones del mundo mediante los valores expresados por los autores y sus personajes en determinados contextos, con el fin de reflexionar sobre el entorno actual. Entonces, es lo que están haciendo básicamente en su actividad integradora 5, donde están identificando esas situaciones, eh, si bien parecidas, pero el contexto obviamente que ya nada que ver, ¿no? Es decir, en la obra de Aristófanes, donde habla de cómo los sofistas, hace una crítica hacia los sofistas, pero dirigiéndose específicamente a Sócrates, ¿no? A través de Sócrates hace esa crítica, pero obviamente que hoy, ¿cómo haríamos esas críticas? Ya no las hacemos directamente en una plaza pública o en un teatro, sí, pero también ya ese género, este, que le llamaban sa- sátira, no me acuerdo bien ese subgénero que ahora ya no es tan usado, pero que sirve para hacer explícitamente esa crítica hacia alguien, hacia un funcionario, hacia un personaje importante. ¿Cómo lo hacemos ahora generalmente? Si se dan cuenta, ahora tenemos las redes sociales, hacemos los famosos memes, ¿no? Con imágenes, con caricaturas, con expresiones directas y muchas veces con esa libertad que creemos tener de derecho a la información o derecho de expresión, algo así, libertad de expresión. A veces incluso cometemos muchas faltas de respeto, ¿no? Incluso en la expresión, utilizamos lenguaje eh, con groserías y todo ese tipo, ¿no? Es ya muy directa a veces la ofensa. Estaba yo leyendo hoy precisamente en un comentario de Facebook cómo se expresan y dije, ah, caray, aquí ya no hay respeto para nada, o sea, ya la crítica es directa, es dura, pero a través de un lenguaje muy suave, a veces hasta molesta leer ese tipo de comentarios. Entonces vean cómo obviamente sale del contexto de lo que era en la época griega, ¿verdad? Cómo hacían esas críticas hacia, hacia los personajes importantes. Entonces Aristófanes utiliza la obra, la comedia, para burlarse de su archienemigo que era Sócrates en la vida real. Por eso pone a Sócrates en su obra como un ser desaliñado, sucio, como loquito, ¿no? Como eh, no en sus cabales, cuando era un gran filósofo y aportó mucho a la educación. Entonces, ese tipo de valores, ese tipo de expresiones y situaciones que ustedes van a encontrar, van a tratar de identificarlas en nuestra época actual a través de adaptar una obra, en este caso con el argumento de las nubes, a un cuento, una narración. Incluso puede ser también como obra de teatro. Algunos van a utilizar ese género con los diálogos de sus personajes, pero adaptado a la época actual. Y para eso no se aboquen nada más a las acciones, chicos, describan un poquito el ambiente. De momento que describan o que redacten y expresen su narración, traten de aportar a parte del contexto a través de describir cómo era el ambiente, ¿no? Para que uno se ubique, uno diga, ah, está hablando de tal región, de tal, hasta más específicamente de tal comunidad, ¿no? Si está hablando, por ejemplo, los pobladores de Papantla, ah, pues nos ubicamos que es en Veracruz, en Papantla específicamente, aunque no lo expresen, pero simplemente por mencionar esa, esa parte cultural, ya nos ubica en un contexto, en un lugar, en un escenario, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles que les pido que en su narración aborden, traten de ser más, no nada más explicar las acciones y ya, porque a veces no se distingue de a qué contexto está hablando. Pareciera que está hablando el mismo contexto de Sócrates, de,
sí, de los personajes como Estrepsiades, Filipides y Sócrates, sino que de momento que expresen su cuento eh, actual, esa adaptación, también tratan de hablar un poquito del contexto, ¿de acuerdo? Entonces, no pierdan de vista ese propósito. Ahora pasamos a otro tema. Bueno, me asomo a ver si hay algún comentario, alguna idea. Fátima, buenas noches. Ya dimos la bienvenida, ¿no, verdad? Fátima, buenas noches. Eh, Astur Aram, ya, ¿verdad? No, ninguna, dice Alan. Ok, está quedando claro. Vamos a hablar entonces otro tema que es muy importante, que es la paráfrasis. La paráfrasis es lo que comúnmente hacen ustedes cuando leen un texto, un informe, un artículo y tratan de explicarlo con sus palabras. Por eso se dice que es un recurso intelectual que consiste en expresar un mensaje determinado con nuestras propias palabras para facilitar su comprensión. Y si se dan cuenta, generalmente es lo que hacemos, ¿no? Incluso cuando nos estamos comunicando con alguien y queremos expresarle la opinión de una tercera persona, decimos, y como dice fulano, y entonces ya expresamos lo que dijo, pero con nuestras propias palabras, ya no con las palabras explícitas de la otra persona, sino con nuestras palabras. Casi siempre nuestra comunicación normal con la que estamos todos los días hablando. Estamos parafraseando lo que dijo el otro o leemos una noticia y la expresamos con nuestras palabras. Entonces ya estamos haciendo una paráfrasis. Por ejemplo, lo que normalmente se da en los refranes, ¿no? Lo explicamos con nuestras palabras. Por ejemplo, este dice, no hay mal que por bien no venga. Para ustedes, ¿qué significaría? ¿Cómo lo expresaría? Yo digo que cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede lograr algo positivo. Entonces vean cómo yo lo estoy explicando con mis palabras, como yo lo entiendo. Entonces yo lo explico con mis palabras. ¿Ustedes cómo explicarían este mensaje? No hay mal que por bien no venga. ¿Cómo lo entienden? ¿Qué les estará diciendo este, este mensaje? Coméntenlo en el chat. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa para ustedes? Y lo que van a hacer en este momento es parafrasear, es decir, van a expresar con sus palabras lo que entienden del refrán, no hay mal que por bien no venga. Dice Fátima, yo lo diría así, hay que ver el lado positivo de cada situación, en efecto, porque a veces sucede algo, un accidente, por ejemplo, o algo que causó la lluvia, etcétera, pero incluso podemos agregar ahí otro refrán, que después de la tormenta viene la calma, ¿no? O sea, después de esa situación mala, que es un mal, probablemente, después viene algo positivo, es decir, viene la calma, ¿no? Entonces vean cómo son formas de expresar diferentes, pero con nuestras palabras. Muy bien, así es, Fátima. ¿Alguien más? Dice Brandon, a pesar de las cosas malas, siempre hay algo bueno, en efecto, y a veces sucede incluso cuando en las relaciones sociales, ¿no? Que nos peleamos con alguien, pero después ya viene ese arrepentimiento, ese perdón, y viene entonces la reconciliación. Después de algo malo, surge algo bueno. Y siempre de una crisis, siempre debe ser para mejorar, ¿verdad? Para cambiar, para superar. Entonces vean cómo podemos agregar significados a un solo refrán, pero también aumentándole con nuestras palabras. No importa lo negativo, dice Alan, sino que aprendes de ello, de esa experiencia. En efecto, ya lo dice Alan todavía de forma más elegante, ¿no? Más propia a lo mejor de su persona, pero eh,
viene siendo lo mismo, ¿están de acuerdo? Es decir, expresar con nuestras palabras una frase, una información que, que, que sabe, como lo entendemos nosotros. Dice Lucero, a pesar de la adversidad viene la prosperidad. Nada dura para siempre, sea bueno o malo. Vean cómo ella también ya le agrega un poquito de su cosecha y ahí ya estaría haciendo ella una paráfrasis constructiva. Vamos a ver cuál es ese tipo de paráfrasis, porque tenemos dos tipos de paráfrasis. Una que es como muy sencilla, muy normal, la que hacemos comúnmente, que se llama paráfrasis mecánica. En este caso, las expresiones originales se reemplazan por otras mucho más simples, es decir, sinónimos o términos más sencillos. Su sintaxis sufre pocos cambios. En cambio, en la paráfrasis constructiva se hacen modificaciones más profundas al texto original. Se elabora con más libertad, cambiando palabras, el orden de oraciones y de las estructuras sintácticas, pero siempre manteniendo el sentido del texto base. Eso es muy importante. Cualquiera de las dos paráfrasis que utilicemos siempre de una información, no debemos cambiar la base del texto, es decir, lo que realmente significa, porque a veces ya estamos diciendo una cosa por otra, ¿no? Entonces, la paráfrasis mecánica, vamos a ver un ejemplo de una frase original. Dice, los dramáticos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias por la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Y decimos, a ver, ¿cómo? Otra vez, por favor. Para empezar, ¿qué son los dramaturgos? A veces no sabemos ciertos conceptos que no nos dan la información correcta, ¿no? Porque, o no lo entendemos bien, porque a veces no tenemos la familiaridad de esos conceptos, y entonces acudimos al diccionario, a la enciclopedia, y una vez que entendemos qué significa, entonces ya podemos entender mucho mejor la frase, ¿verdad? Entonces, vean, ya lo podemos expresar de manera más sencilla. Dice, quienes escriben obras de teatro, o sea, ahí ya estamos diciendo quiénes son los dramaturgos, los que escriben obras de teatro. Desarrollan sus métodos de creación literaria con la certeza que les genera contar siempre con un mismo público. Ya lo entendemos mejor, ¿verdad? Que la frase original, porque cuando dice en las dinámicas creativas que les son propias, caray, ¿cuáles son esas dinámicas creativas? Bueno, se refiere a desarrollar métodos de creación literaria o escribir obras de teatro, con la certeza que les genera contar siempre con un mismo público. Ya lo cambiamos por quienes gozan de un público cautivo. Es decir, un público cautivo es el mismo público, siempre, el de siempre, ¿no? Entonces vean cómo cambiamos las palabras por otras más sencillas y más entendibles, como un lenguaje más común. ¿Están de acuerdo? Por eso es que aprovechando, haciendo un paréntesis aquí, me doy cuenta cuando cometen o utilizan una herramienta de inteligencia artificial, porque muchas veces se expresan ustedes de manera sencilla, ¿no? Normal, común. Incluso tienen faltas de ortografía, de sintaxis, de redacción, de puntuación, etcétera. Y de pronto me encuentro una frase así, muy rebuscada, ¿no? En lugar de decir los que escriben obras de teatro mencionan los dramaturgos. Digo, caray, eso no es un lenguaje común de un preparatoriano de este nivel. No digo que no lo haya, sí, y muchos de ustedes sí hablan así, sí se expresan así, pero la gran mayoría no. Es decir, cuando acuden a este tipo de herramientas, se nota inmediatamente el cambio. Incluso en una misma actividad, utilizan con ese afán de disfrazar y de aparentar que no están utilizando esa herramienta, utilizan unas frases de ustedes y otras de la inteligencia, entonces rompe también, es un contraste, como en este caso, ¿no? Una frase, imagínense así, se adentran en las dinámicas creativas, o sea, se oye muy, muy elegante, muy rebuscado, ¿no? En lugar de decir
desarrollan sus métodos de creación literaria, ¿no? Entonces, ahí es donde me doy cuenta. Bien, entonces, esta misma frase, ¿cómo la podemos hacer en una paráfrasis constructiva? Es decir, ¿cómo le podemos agregar algo más de nuestra cosecha, pero también sin salir del texto base? Vamos a ver un ejemplo. La misma frase que dice, los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Y una paráfrasis constructiva dice, a la hora de crear, quienes escriben obras de teatro poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Esta es que cuentan con un público cautivo que les da la confianza que necesitan para crear libremente. Aquí, ¿cuál fue la construcción? El mencionar que, que estos autores poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Si se dan cuenta, no lo dice el texto original, pero tampoco estamos mintiendo porque eso lo podemos deducir o lo podemos inferir. Es decir, si estamos diciendo que los dramaturgos tienen confianza en su público y vean, yo estoy parafraseando, ahora lo estoy explicando todavía más con mis palabras, como más sencillas, ¿no? Los dramaturgos cuando escriben sus obras de teatro tienen esa fe, esa confianza en que sus lectores o sus espectadores siempre les va a gustar, siempre les va a agradar las obras que ellos escriban. Es decir, ellos ya tienen su público, como sus fans o sus lectores asiduos, ¿no? Entonces ellos con esa confianza, pues escriban lo que escriban, siempre van a tener ese público. A diferencia de otros, ahí sería la construcción, como los novelistas o los cuentistas o los poetas, ¿no? Que no siempre gozan de este tipo de público. Entonces, ahí sería un poquito la construcción, como que todavía agregar algo más de nuestra cosecha, pero sin salir tampoco de la información base. Es decir, no estamos mintiendo, pero tampoco lo dice la frase. Pero es muy probable que eso suceda, ¿no? Entonces, esa es la paráfrasis constructiva. Cuando le agregamos un poquito más de nuestra cosecha, pero eh, porque lo inferimos, porque la misma información nos conduce a pensar de esa manera, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando ustedes investigan una actividad o leen un texto para encontrar una información que necesitan, por ejemplo, en la actividad 4, ¿recuerdan cuando investigaron en el artículo de Carla Berenice? ¿Qué es lo que buscaban ahí? Buscaban la información de si la literatura era importante para el rescate de las lenguas indígenas, ¿verdad? Ese era el tema, la respuesta que andaban buscando. Entonces, en el artículo, pues la autora, en efecto, primero habla de por qué es importante revitalizar esas lenguas indígenas, qué es lo que simbolizan, qué es lo que significan, por qué es la importancia de rescatarlos. Eso era como lo más importante. Y después ya deducimos que en efecto, la, li- si, si las lenguas indígenas, nos estaba diciendo la autora, que contienen toda esa historia, esa identidad que nos caracteriza a los mexicanos, es decir, que tenemos a nuestro origen en esos grupos indígenas. Entonces, y también al conocer las historias y esos valores y todo lo que piensan, estaba en la literatura. Entonces, ahí deducimos que en efecto la literatura sí es importante para el rescate y la preservación de estas lenguas indígenas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes así lo expresaron con sus palabras, parafrasearon lo que mencionaba la autora y dijeron, sí, sí funciona porque al leer esos cuentos, esas novelas, esas obras de teatro indígenas, estamos conociendo cómo pensaban, cómo era su sociedad, cómo era su contexto y cómo eran entonces, y que nos da ahora
conocimiento de por qué somos así muchos mexicanos, ¿no? Entonces vean cómo todo el tiempo ya estamos parafraseando, estamos ya explicándolo con nuestras palabras. Y es comúnmente lo que ustedes hacen precisamente al realizar tus actividades. Por ello es que las funciones de la paráfrasis vamos a repasar. A diferencia de las citas textuales, nunca se reproduce exactamente el texto base. Es decir, ahí nosotros cambiamos totalmente lo que dice el autor. Bueno, no cambiamos, sino que lo expresamos, decimos lo mismo, pero con nuestras propias palabras. ¿De acuerdo? Eso es básicamente la para, paráfrasis. Ahí, para hacer esa paráfrasis, existe un proceso de interpretación y de traducción del contenido. Es generalmente lo que hacemos cuando hacemos un trabajo de investigación, es decir, al expresar con nuestras ideas de otros en palabras propias, se apropia del texto y le imprime su rasgo peculiar. Es decir, en el momento que nosotros ya redactamos esa información que leímos, ya le imprimimos nuestro sello particular, nuestra forma de redactar, eh, nuestro estilo, ¿no? Por ejemplo, yo menciono mucho la palabra, si se dan cuenta, en efecto, ¿no? Para decir, estoy de acuerdo, es cierto, totalmente de acuerdo. Es decir, estoy, es como mi estilo, como que me gusta mucho esa frase para decir, estoy de acuerdo contigo, es lo mismo, muy bien, perfecto. O sea, en lugar de cambiarle, siempre estoy usando en efecto, ¿no? Para decir, para afirmar que estoy de acuerdo con esta opinión. Pues, pero ya ese es mi rasgo peculiar, ese es mi estilo. Y así cada uno de ustedes, por eso voy conociendo también cuál es el estilo de cada uno de ustedes en su forma de redactar. Tienen ciertas palabras que los identifican y a veces ya sin leer el nombre digo, ah, este texto es de Juan Carlos, ¿no? Porque ya sé que así escribe, o es de Aram, o es de Alan, o es de Fátima, porque ya voy conociendo un poquito su estilo de redacción, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que ustedes hacen normalmente cuando reflejan una opinión de lo que investigan, como lo que están haciendo ahorita con la experiencia estética. Lo están expresando con sus palabras, pero muchos están copiando tal cual y lo están haciendo pasar como parte de su expresión y no es así. En la paráfrasis, el autor participa, sí, de la exposición de la idea, puesto que selecciona y sintetiza el texto de la manera que le es conveniente. Es decir, si estamos eh, interesados en saber qué es la experiencia estética en un texto y lo que investigamos, inmediatamente dejamos toda la paja, todo lo que nos sobra, y nada más donde dice experiencia estética es esto. Ah, desde ahí ya nos interesa saber esa información hasta donde cierra la idea y decimos, ah, ya la entendí. Entonces la experiencia estética quiere decir que cuando nosotros leemos nos provoca ciertas emociones, ciertos sentimientos, como lo hicimos con Frankenstein, con la debutante, donde nos concentramos en identificar esas emociones que nos movían ciertos pasajes de la obra, ¿no? Pero vean cómo ya lo expliqué con mis palabras, ya estoy parafraseando, ya no estoy repitiendo la misma idea del autor, sino que me lo trato de explicar y explicarlo a alguien más. Por eso se dice que selecciona, sintetiza, interpreta, traduce. Es lo que normalmente se debe hacer y se hace con la paráfrasis. Tiene la ventaja de poder tomar de una cita solo lo que sirve a un texto, ¿de acuerdo? A una idea, lo que queremos expresar, lo extraemos y lo explicamos con nuestras palabras. Por ello facilita la comprensión de un texto complejo. En este sentido, es un recurso muy útil para entender un documento, un artículo, un libro literario, ¿no? Es cuando también extraemos las ideas, extraemos el tema, el argumento y vamos entendiendo cuál es el mensaje que nos quiere dar el autor a través de ir buscando en específico de qué trata la trama de la historia, cuál es
lo más mencionado ahí, ¿no? Lo más relevante de esa historia. Por eso, cuando ustedes lean la semblanza de las nubes, generalmente ahí viene ya toda la historia, toda la trama, y desde ahí pueden obtener ya el argumento, ¿de acuerdo? Para que de pronto al leer la obra original se les va a hacer un poco complejo por el tipo de lenguaje, por el contexto, porque hay que remitirnos a muchas citas que tiene ahí a pie de texto, de página, donde va explicando cada concepto, ¿no? Qué era, cómo era el tipo de cambio de monedas o cómo se hacían lo, la economía, cómo la llevaban en esta época, ¿no? Entonces, ustedes van a extraer la información importante, los conceptos básicos que necesitan y la van a explicar con sus palabras. Esa es la paráfrasis. En cambio, la cita textual es, ahí sí, copiar tal cual la información de un texto de un autor para fundamentar nuestra propia opinión, para apoyar esa información que estamos dando nosotros. Empezamos parafraseando y después utilizamos una cita textual para introducirla en la propia opinión. ¿Y para qué nos sirve la cita textual? Pues para fundamentar nuestra opinión, es decir, yo no lo digo, lo dice tal autor, pero yo lo entiendo así y lo explico, pero me apoyo en lo que dice ese autor. ¿Por qué? Porque me gusta cómo lo dice, por un lado, por otro, le estoy dando la, el crédito, le estoy dando la responsabilidad de que el autor es el que opina, pero estoy de acuerdo con su opinión. Por eso la menciono tal cual, ¿no? O para dar un ejemplo de como en el caso de lo que hicieron con el romanticismo y el surrealismo, tomaron una cita del texto y dijeron, vean, esta es un ejemplo de cómo una característica del romanticismo, que eran muy exagerados en los sentimientos y sacan una cita tal cual y la colocan entre comillas y al leerla, por supuesto que nos damos cuenta, en efecto, qué exagerados para mencionar un sentimiento, una emoción, hasta 4 o 5 líneas para expresar que estaba triste, ¿no? El autor, digo, el personaje. Entonces, la cita textual se copia tal cual, con comas y puntos y todo. Pero aquí hay muchos tipos de citas, chicos, pero en este caso vamos a mostrar una de las más sencillas y que nos sirve para dar ejemplo de cómo identificamos una cita textual. Ya vieron muchas cómo las utilizó precisamente Carla Berenice en el artículo de las comunidades indígenas, ¿se acuerdan? Usaba comillas y entre paréntesis el apellido del autor y el año. Esa es una cita, un ejemplo muy común, muy sencilla. Entonces vean aquí el ejemplo. En negritas está lo que empiezo a decir yo y después la cita textual en rosa de donde inicia a donde acaba. Como ven, todas sus opiniones son importantes, ya que entre todos coadyuvaron a construir el conocimiento. Solo aportaría un punto. La experiencia estética, en opinión de Alberto Cajal, muchas veces vean, desde ahí ya le estoy dando el crédito al autor, porque estoy diciendo en opinión de Alberto Cajal, es decir, ya le estoy dando a él la voz, ya es a partir de él es lo que él dice, ¿no? Y pongo incluso 2 puntos y seguido, y abro comillas. Quiere decir que a partir de ahí hasta donde cierre comillas, es lo que dice el autor, tal cual. Ahí no voy a parafrasear, ahí lo voy a colocar como lo dice el autor. Y dice, la experiencia estética se considera como tal, al menos en parte, cuando existe una participación emocional del experimentador. ¿Y el experimentador quién es? Pues el lector, ¿verdad? O el espectador, el que está leyendo la obra. Entonces, a mí me gusta cómo lo dice él. Por eso yo tomé esa cita prestada del autor. Se cierran las comillas hasta donde da la cita y inmediatamente se abre un paréntesis, se coloca el apellido, coma
y el año de publicación y se cierra el paréntesis. Ahí termina la cita textual. Después, al final, si ya es el último mensaje, bueno, entonces ya coloco la referencia completa. ¿Qué es una referencia completa? Acuérdense, va desde el apellido del autor, el nombre. Ahora ya se escribe el nombre completo. Antes nada más era la inicial, la primera letra del nombre. Antes era Cajal A y ya seguía el año. No, ahora ya se escribe completo. Cajal Alberto. Entre paréntesis, el año. Cuando tiene la fecha completa, por decir 20 de octubre del 2021, bueno, se coloca la fecha completa. Si nada más tiene el año, bueno, el año. Si no tiene año, se coloca S diagonal F, que es sin fecha. Después viene el título de la obra, Experiencia Estética. El sitio de donde obtuve esa información, Lifeder. Y ahora sí, la liga. Muchos es válido colocar consultado tal fecha en esta liga, ¿no? O recuperado tal fecha, ¿no? Entonces se coloca al final la liga. Si ustedes colocan nada más la liga, esa no es una referencia completa, esa es nada más la dirección electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, sí quiero que quede claro cómo se hace una cita textual, donde acompañamos esta cita textual después de una opinión o después ya seguiríamos hablando aquí, ¿no? Eh, por lo que considero que estoy de acuerdo con el autor, porque la experiencia estética requiere que el lector, a lo mejor ya repito, ahora sí parafraseando, pero ya con mis palabras, ¿no? Requiere que el lector o el espectador participe o incluya sus emociones para poder experimentar, para poder vivir la obra, ¿no? Pero ya lo estoy sacando de la misma información que da el autor, pero como ejemplo, para decir que no esta parte no la digo yo, o me estoy apoyando en el autor, y que este autor tiene toda la autoridad porque es experto en esa obra, ¿no? En ese tema de la experiencia estética. Bien, voy a ver los mensajes porque ya me quedé un poquito atrasada. Dice Azur, retroalimento más ha hecho más claro el texto. Así es, ha hecho más claro el texto. Ajá. Cuando explicamos con nuestras palabras, para nosotros nos queda más claro y a veces lo explicamos de una manera más clara porque a veces el mensaje o la información es muy rebuscada, ¿no? Muy conceptos muy como les dije a uno de los compañeros, rimbombantes, o sea, muy elegantes, ¿no? Dice Brandon, en mi forma de escribir y hablar siempre uso, ya que siempre usas que citas textuales, Brandon, ¿a eso te refieres? ¿O los refranes o a qué te referías en específico? Dice Alan Giovanni, yo utilizo más el considero. Ah, ya, el estilo, ¿verdad? La forma de hablar, exactamente. Ah, ya entendí la frase, perdón. Dice Brandon, en mi forma de escribir y hablar siempre uso el ya que, ¿verdad? El ya que y viene la respuesta. Ah, ok. Esa es una forma, un estilo que tiene también. Y perdón, Alan utiliza el considero. El considero que es cierto esta situación o considero que esto es más bien así, ¿no? En fin, así es, el considero también es un estilo de Alan. Azur dice, de hecho, quería preguntarle eso porque por el manual lo puse abreviado, pero como usted me indique, lo pongo. En el manual de citación viene abreviado. El que usamos en prepa en línea. En efecto, miren, hay varias versiones de estilo APA. Uno de los últimos, que es la séptima versión, en efecto es donde se menciona que utilizamos ya los nombres completos.
Y que otro de los cambios también que hubo últimamente es que se deja una sangría francesa a partir de la segunda, tercera y cuarta línea, ¿no? Entonces, son de los cambios más importantes. Y el que utilizamos en prepa en línea, pues se entiende que usamos la última versión de APA. Pero si en la citación, en el manual de citación no menciona esa parte de que debe ser abreviado, digo, debe ser el nombre completo, déjenlo así, ¿eh? No hay problema, como lo dice en el manual, porque es el manual que estamos usando en prepa en línea, en la última de las versiones, porque en efecto en prepa en línea hemos venido utilizando versiones y la última versión de la que viene precisamente en el recurso plataforma y la liga que yo les he aportado, en efecto esa es la versión que debemos tomar, ¿de acuerdo? Em, Dice Brandon, las palabras ya que, ajá, ya me aclaraste, perdón, ya me aclaraste que esa es tu frase favorita, ya que, muy bien, vean cómo vamos conociéndonos, sabiendo cada uno qué palabras somos las que son las que más utilizamos. Dice Fátima, al utilizar las citas textuales, ¿se limitan cuántas podemos usar en cada actividad o podemos usar las que queramos? Pueden usar las que quieran. Si se dan cuenta, el artículo de Carla Berenice, casi toda su investigación viene plagada de citas que, más bien, paráfrasis, ella utilizó mucho la paráfrasis, pero le daba el crédito al autor, ¿no? Por ejemplo, decía, el, las lenguas indígenas son como un museo vivo, ¿no? Y entre paréntesis ponía de quién era esa frase, de qué autor. Aunque ella lo parafrasea, o no, no usaba cita textual, pero parafraseando, pero le daba el crédito al autor, ¿no? Entonces, pueden utilizar la cantidad que quieran de cita textual, siempre y cuando su texto pues tenga esa vinculación, tenga esa coherencia, tenga congruencia y tenga esa validez de por qué usar cita textual, ¿no? Que tiene que ver el usar esa cita con lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces sí es válido usar las que se puedan, las que se quieran, y siempre dando el crédito al autor y que ese texto tenga coherencia, tenga congruencia. Sí, creo que sí, dice Azul, lo de la abreviación, de acuerdo. Gracias por el conocimiento actualizado. Muchas gracias. Dice, las palabras que yo más utilizo son en mis actividades, son debido a qué, dice Fátima. Exactamente. Entonces vean cómo cada uno, ya sabemos nuestra frase, y siempre la utilizamos en un contexto que nos da la congruencia, ¿no? Es decir, para yo estar de acuerdo con alguien, por eso le digo en efecto. Eh, o lo contrario, cuando quiero decir que no es correcto, digo, o no estoy de acuerdo, pongo, en efecto, no es, entonces ahí ya pongo lo contrario, ¿no? En, las palabras que yo me utilizo son en mis actividades, ya, esa debido a qué, es de Fátima. Muy bien, entonces vean cómo, para qué nos sirve la cita textual. También para fundamentar nuestra opinión, para dar la autoridad correspondiente a esta información, es decir, le estamos dando esa fundamentación eh, científica, se podría decir, y real, ¿no? Y que siempre esa información, esas citas deben venir de personas obviamente autorizadas o autoridades en el conocimiento de esa, de ese tema o de esa frase que estamos opinando, porque obviamente no puede ser de alguien común, ¿no? Que de su ejemplo, es que mi comadrita decía que no, pero espérame, tu comadrita no es una autoridad en el tema, ¿no? Tiene que ser de alguien que ha investigado, que tiene toda la evidencia, toda la comprobación de que es real lo que está afirmando, ¿de acuerdo? Entonces siempre fijarnos que de dónde estamos tomando la cita y que sea realmente apegada
al tema que estamos dando, que sea congruente, ¿de acuerdo? Bien, ya nada más para repasar rápidamente las referencias, el orden de la colocación de los datos. Son 6 elementos básicos que debe llevar. El apellido del autor, el nombre del autor, el año, el nombre del libro o el artículo, la institución o el sitio, el blog, la página de donde lo tuvimos y el link al final. Esos 6 elementos y en ese orden, ¿de acuerdo? El apellido completo y se inicia con mayúscula, la primera palabra. Y también aprovecho, chicos, las referencias siempre se escriben con mayúsculas y minúsculas. Nunca todo de mayúsculas, no. Al igual que en cualquier texto o un párrafo, utilizar puras mayúsculas dentro de prepa o más bien la, de la internet, eso falta a una norma de la etiqueta porque significa gritar, ¿de acuerdo? Entonces, no está permitido, siempre deben utilizar, a menos que sea un título, ¿no? Por ejemplo, aquí que pusiera yo referencias, todas con mayúsculas, es válido, porque es un título, ¿no? Pero generalmente debe ser siempre con mayúsculas donde corresponda, es decir, al inicio de un texto, al inicio de un párrafo o en nombres propios, por ejemplo, sus apellidos. Por cierto, también en la nomenclatura de sus archivos colocan sí la, la, la nomenclatura correcta, pero están utilizando todas minúsculas o todas mayúsculas, no. Mayúscula, la primera letra de su nombre y la primera letra de sus apellidos, ¿de acuerdo? Y después minúscula. Entonces, hasta en eso tengan cuidado en colocar correctamente las mayúsculas y las minúsculas. Por ahí les voy a compartir un tutorial, un material que les puede ayudar a saber cómo y cuándo se utilizan las mayúsculas y también los signos de comas y puntos. ¿De acuerdo? Que es lo que más están un poquito teniendo debilidad en esa parte. Entonces, después viene el nombre del autor. Si son varios autores, se mencionan hasta 5 nombres de manera completa, es decir, su apellido primero y su nombre. Es- Se coloca una coma, después el apellido y el nombre del otro autor y así hasta 5 autores, ¿de acuerdo? Después viene el año entre paréntesis, si viene la fecha completa, por decir 2 de febrero de 2025, perfecto, se coloca la fecha completa. Si no, pues se pone sin fecha, SF, ¿de acuerdo? Se cierra paréntesis, se coloca un punto y después viene el nombre del artículo o del libro o del título de la obra, ¿no? Por ejemplo, Frankenstein o El moderno Prometeo, ese es el nombre completo de la obra. Y después viene, y generalmente el nombre del libro o el artículo se coloca con cursivas o entre comillas, ¿de acuerdo? Una de las dos, entre cursivas o comillas, para diferenciar. Cuando es un libro o perdón, una institución la que está aportando ese artículo, pues se coloca entonces la institución, la UNAM, la UDG, la UB, que es la Universidad Veracruzana, etcétera. Cualquier universidad que esté ahí se coloca. O bien, si parte de una dependencia, si es CONACURTA, si es Gobierno de México, si es alguna institución, alguna dependencia, ¿no? Si es una enciclopedia, bueno, también se coloca ahí el nombre, o si es una revista, también se coloca el título de la revista, o subtítulos, a veces también traen subtítulos, también se colocan ahí. Después viene, ahora sí, el link, o la liga, o la URL, la dirección electrónica. Eso es lo que representa la URL o la liga, la dirección electrónica. Y de esa manera estaría completa su referencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá?
Pasamos a ver entonces, dice Azul, yo soy dinámico en palabras, pero tengo una tendencia a cierta En efecto, eso no es malo, eso es muy normal y incluso eh, algo que debe perseguirse, ¿no? Mejorar nuestra expresión. Y eso es algo que la literatura nos aporta, chicos, ¿eh? El leer muchos textos nos aporta un gran vocabulario y de pronto se van a encontrar expresándose ya de una manera más propia, más formal, más dinámica, como dice Azur, y eso es algo bueno, algo interesante que siempre busquen, expresarse de una manera propia, de una manera estética, eso es muy bueno. Yo me perdí un poquito, déjenme adelantar. Ajá, dice Fátima, en mi caso, a decir verdad, suelo expresarme mejor mediante la escritura, a diferencia de la expresión oral. Esto debido a que suelo ser muy espontánea al hablar, mientras que al escribir tengo tendencia a ser más rigurosa con la manera en la que me expreso. En efecto, y eso lo deben responder ahora en su actividad integradora 5 o no, ajá, ¿cuál es la experiencia que más les gustó, verdad? Eso de manera oral o de manera escrita. Precisamente esa es parte del objetivo que se persigue en el momento que ustedes expresen su cuento, su narración de manera oral, sin haberla escrito previamente, sino de manera espontánea, de manera como les venga a la mente, como tengan esa habilidad, esa imaginación de expresar su narración y después al hacerlo de manera escrita, ya ustedes podrán comparar. Y de alguna manera aquí Fátima ya nos está dando su respuesta, ¿no? Para ella, ¿cuál se le facilita más? ¿La expresión oral o la expresión escrita? ¿Y por qué? Eso es justificar por qué se le dificulta más cierta forma y la otra se le facilita más, ¿no? Entonces, pero para eso deben vivir realmente la experiencia de narrar su cuento de manera eh, espontánea, de manera instantánea en ese momento, y después ya, ahora sí, al momento de escribirla, mejorarla, ampliarla, corregirla, como quieran, pero esas son las diferencias de las que deben hablar cuando vivan esa experiencia de expresar de manera oral y después de manera escrita. Muchas gracias, Fátima. Dice, por eso me es más sencillo la paráfrasis al momento de hacer uso de citas textuales. En efecto, a veces las citas textuales, como que decimos, bueno, sí, está muy bonito como lo dice, pero ¿qué significa? ¿No? Mejor investigo y mejor lo expreso con mis palabras, porque de esa manera me lo aprendo más y lo puedo explicar mejor. Ese también es una de las funciones de la paráfrasis, ¿de acuerdo? Lograr un mensaje más autónomo. Bueno, vamos entonces rápidamente con la actividad integradora 6, que se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. La literatura, como forma artística de expresión oral o escrita, acuérdense siempre, la literatura es una forma de expresión artística de manera oral o escrita, busca generar en nosotros una vivencia, ya sea agradable o desagradable. A esto se le conoce como experiencia estética y está estrechamente ligada al disfrute del arte. Y si se dan cuenta, cuando leemos, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos precisamente distraernos, divertirnos, saber algo, ¿no? Mantenernos en suspenso cuando es una novela o es una novela de terror, buscamos esas emociones, ¿no? Lo buscamos a propósito. Entonces, las nuevas formas de literatura causa que nos replanteemos la idea de literatura. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus límites? ¿Quién puede hacer literatura? ¿Qué es literatura y qué no? Todos estos planteamientos, estas cuestiones, es importante que ustedes
las reflexionen, las analicen y expresen ya conforme su propia opinión, con qué información se quedan, de qué es la literatura y con qué les parece a ustedes, para qué sirve, cómo lo podemos reconocer en un sitio, en un texto, y cuándo es literatura y cuándo no. Porque en esa actividad integradora ustedes van a analizar precisamente esos dos sitios que presentan propuestas literarias actuales para observar las diferencias entre las experiencias estéticas que propician estas formas emergentes y las propiciadas por los textos convencionales, es decir, los que hemos venido leyendo, ¿no? Desde Sor Juana Inés hasta Aristófanes, todas estas obras que hemos leído, por supuesto que nos han provocado esas experiencias estéticas, ¿no? Pero los nuevos sitios, las nuevas literaturas emergentes también nos estarán propiciando experiencias estéticas. Tengan en cuenta esto porque deben participar en el foro respondiendo esos 5 planteamientos, esas mínimo 5 aportaciones. Algunos están ya en un solo día respondiendo todas. Bueno, está bien, serán los tiempos que ustedes dispongan para participar en este foro, aunque no es lo ideal. Lo ideal era que hubieran respondido un planteamiento diario, a manera de que hoy viernes ya estuvieran cerrando con su opinión, considerando las opiniones de los demás compañeros, para que se queden con su opinión, ya con una opinión a lo mejor diferente o a lo mejor más nutrida, ¿no? De más información, pero que con esa claridad, ¿no? Que la obtuvieran más clara, qué es la experiencia estética, si se pueden vivir experiencias estéticas a través de las formas emergentes o la tecnología de información, que si esos sitios que ustedes analizaron les despertaron alguna experiencia y si pueden considerarse literatura o no, o cuáles son esas características que tienen ahora esas nuevas formas de literatura. Entonces, pues vamos a empezar por de cero, ¿no? O sea, ¿qué es la experiencia estética? Seguramente ustedes se preguntaron mucho, eh, a ver qué tiene que ver experiencia, o sea, vivir mucho, haber vivido mucho es- y, y de forma bella, o de vivir, ir a una estética y cortarnos el pelo y vivir esa experiencia, no. No, no, no. Tenemos que relacionarlo con el concepto filosófico de la belleza, ¿verdad? Entonces, miren, este autor que se llama Heshmat Sharam, él propone 5 elementos claves de la experiencia estética, ya que la experiencia estética se refiere a la apreciación de los objetos estéticos y el placer resultante. La vida estética significa tener un interés genuino en todos los detalles de la vida diaria. Podemos adoptar una actitud estética hacia cualquier aspecto de nuestras vidas. Ah, caray, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos llevando una vida estética? Bueno, este autor propone 5 ejemplos, ¿no? Primero, el interés en la experiencia solo porque sí. Es decir, los placeres estéticos suelen perseguirse y disfrutarse nomás porque sí. El enfoque está en el placer que surge del acto de hacer algo en lugar de lograr algún objeto personal final. Apreciamos las cosas hermosas no solo por sus propósitos prácticos, utilitarios, sino también por lo que son en sí mismas. Por ejemplo, cuando vemos un jardín botánico o vamos a algún concierto musical con la expectativa de experimentar una elevación emocional, cuando miramos una pintura para disfrutar de su belleza, cuando vamos incluso a una iglesia a escuchar música cristiana o música religiosa que nos agrada, es lo que buscamos simplemente por lograr ese placer, ¿no?
Entonces, es difícil separar el contenido de una obra de arte de su forma. Lo que es hermoso parece interesante, bueno y útil. Entonces, siempre debemos buscar el vivir, el disfrutar solo por disfrutar, no buscándole una utilidad o un interés, ¿no? Sino disfrutar solamente. También propone este autor que la experiencia estética se basa en la belleza y en el juicio, en el ojo del espectador. Es decir, aplicamos nuestro conocimiento del mundo que tenemos para interpretar lo que vemos. Las personas no siempre están de acuerdo con gran parte de lo que encuentran hermoso o feo. Es decir, puede que a ti te guste Mozart, pero a tu amigo le gusta el grupo de rock YouTube. Sin embargo, las cosas no son tan simples. El gusto estético está enraizado en un contexto cultural más amplio. Las personas, por ejemplo, necesitamos a veces contar con la opinión de los demás para tener esa certeza de que algo es bello. Por ejemplo, ahora confiamos mucho en las redes sociales, ¿están de acuerdo? Para hacer juicios de que algo está bien o algo está mal. Por ejemplo, antes teníamos el ideal de belleza de las mujeres, ¿no? Como eran en la época de los 60, una mujer bella era una mujer pues relativamente gordita, ¿no? Pero de piernas, de senos, de caderas. Pero en cambio hoy, una, el ideal de belleza que tenemos es de una mujer delgada. Entre más delgada, más bella, ¿cierto? O los hombres que antes eran que eran mal vistos cuando tenían barba, ¿no? Porque parecían desaliñados, no rasurados, incluso le decían, ay, rasúrate, te ves horrible, ¿no? Pero ahora, en cambio, los hombres con barba son aceptados como la norma, o sea, los están guapísimos, incluso, eh, sobre todo los hombres árabes, ¿no? Entonces, la belleza facial o los juicios que tenemos de belleza, de facial, de música, de ropa, están influenciados por la presión de conformidad social. ¿Están de acuerdo? Es decir, muchas veces decidimos que algo es bello por lo que dice la mayoría. Y a veces no nos eh, metemos a inspeccionar dentro de nuestro interior para nosotros qué es bello. A veces, como dice este autor, la belleza de la simplicidad. Hay una belleza en simplificar porque la gente prefiere cosas que son fáciles de pensar. Por ejemplo, cuando una idea compleja se presenta de una manera accesible, crea una experiencia de placer estético particularmente fuerte. Los estímulos familiares se procesan más rápido que los estímulos nuevos. Por ejemplo, cuando más escuchamos una música, una pieza musical, más nos gusta. Esto también sugiere que el placer estético puede depender de dominar satisfactoriamente el estímulo. Por ejemplo, cuando podemos aprender a disfrutar la música clásica, adquiriendo más conocimiento sobre ella, investigando quién era ese autor, acuérdense siempre su contexto, ¿no? ¿En qué contexto vivió? ¿Cómo vivió? ¿Por qué se dedicó a escribir música? Por ejemplo, no recuerdo si Beethoven o Mozart, creo que Beethoven era sordo, ¿se dan cuenta? Y sin embargo compuso una de las canciones más bellas, ¿no? Entonces uno se puede meter a investigar y entonces nos va a atraer más por esa motivación. O uno de los pintores que fue que se cortó la oreja, ¿cómo se llama? Acuérdense, uno de los pintores famosísimos. Em, ahorita me acuerdo del nombre, pero bueno, ese nos llama la atención por su vida, ¿no? Por qué se mochó la oreja? ¿Por qué se cortó? ¿Por qué esa vida intensa que llevaba? Y entonces nos interesa ya su pintura y ya la disfrutamos más porque lo relacionamos con el contexto del autor. Entre más conocemos de algo, más nos va gustando, ¿no? Eh, otra forma de conocer o de
de disfrutar o de tener una experiencia estética es el ambiente. La atmósfera o el ambiente de una determinada situación contribuye a la experiencia estética. En nuestra vida diaria podemos experimentar una atmósfera o un ambiente tenso o relajado, alegre o sombrío. Apreciamos la forma en que varios elementos se unen para influir en una experiencia estética. Por ejemplo, las flores en una habitación aumentan su expresividad cuando armonizan con sus muebles. ¿Están de acuerdo? O, por ejemplo, cuando acudimos a una tienda de conveniencia, ¿no? Por ejemplo, el Oxxo o Coppel, por ejemplo, me estoy dando cuenta ahora, cuando entramos a ese centro, ese súper o ese centro comercial, de pronto, si se dan cuenta, está un empleado en la tienda y nos abre la puerta, ¿no? Y nos dice buenas tardes con una sonrisa. Y si nosotros veníamos así como de mal humor y porque vamos a pagar y no tenemos dinero y cualquier situación de ánimo, sin embargo, el saludarnos, desde ahí ya es un elemento de, de agrado, ¿no? Después tiene un aroma a limpio, un aroma a, eh, aromatizante muy agradable, y de pronto vemos todos los productos en orden, pero a la vez a la mano. Es decir, los podemos tocar, los podemos ver el precio. No están así frente o dentro de un aparador, sino prácticamente a la mano, ¿no? Y cada vez que vamos pasando, los empleados nos van saludando, todos, buenas tardes. Y aparte hay una música agradable, ¿no? Y de pronto hay bancas también donde uno se puede sentar y descansar mientras la pareja va buscando algún producto, qué sé yo. O sea, todos esos elementos de acogimiento, de bienestar, ¿no? O en el Oxxo, sobre todo aquellos que vienen en la playa y hace mucho calor y de pronto entran a un Oxxo y está todo el, el ventilador, ¿no? A todo lo que da, ay, qué fresco se siente y es una sensación agradable, ¿no? Entonces vean cómo todo lo que determina que vivamos em, una experiencia estética. Entonces, cómo la experiencia estética la podemos encontrar en todos los aspectos de nuestra vida. Ser conmovidos por la belleza, dice este autor en la última parte de estos 5 elementos que podemos apreciar como bellos o estéticos, es ser conmovido por la belleza. Es decir, la experiencia del asombro puede hacernos sentir a veces hasta disminuidos o insignificantes. A medida que nuestro sentido de nosotros mismos se encoge, también lo hacen nuestras preocupaciones. La experiencia del asombro nos saca de los pensamientos prácticos ordinarios que dominan nuestra vida diaria. Por ejemplo, em, cuando vemos un volcán, ¿no? O vemos los planetas a través de un telescopio, como que vemos esa inmensidad, esa, esa belleza que no podemos dar crédito, cómo puede existir. Es cuando nos sentimos así tan pequeñitos y decimos, no, pues no somos nada ante esta impresionante montaña o volcán, ¿no? Entonces, decíamos de los jardines botánicos tan hermosos o aquellos que les gusta la montaña, el aire libre, la playa, encontramos esos atardeceres, amaneceres tan inconmensurables, tan extensos, tan impactantes, que nos sentimos como menos, ¿no? Entonces, vean cómo todos estos sentimientos, todos estos ejemplos que hemos visto, es vivir nuestra experiencia estética. Ahora, entonces, si la aplicamos y la comprendemos en nuestra propia vida, ¿cómo podemos mejorar nuestra actitud estética? Nos dice Sharam que el poder de la estética se puede utilizar para mejorar la calidad de vida. Nuestra preocupación por nuestra experiencia estética
o más bien nuestra experiencia cotidiana oculta el potencial estético de los objetos ordinarios y las actividades rutinarias. Entonces muchas veces el levantarnos, lavar los trastes, tener que lavar el baño, tener que sacar las basuras de los cestos, toda esa cotidianidad nos parece a veces hasta dolorosos y no le encontramos esa experiencia estética, ¿estarán de acuerdo? Entonces, el factor más importante para la estética cotidiana es la actitud típica que tomamos hacia ella. Una vez que los experimentamos con una actitud diferente, podemos descubrir sus valores estéticos ocultos. Esto significa aprender a apreciar las actividades mundanas de nuestra vida diaria como extraordinarias. La vida estética significa tener un interés genuino en todos los detalles de nuestra vida diaria, es decir, en nuestra vida consciente. Ser consciente y prestar atención es un requisito previo para cualquier tipo de experiencia estética, sea cual sea el contenido. Entonces, vean cómo este autor tiene mucha, digo yo, en mi opinión, mucha razón en que a veces lo cotidiano, lo que hacemos como rutinario, nos hace perder ese sentido de asombro, de sorpresa, ¿no? Como que vemos a través de la ventana que hoy el volcán amaneció con nieve y no le hacemos caso, ¿no? No nos detenemos un poco a observar esta belleza, a magnificar, magnificar esa experiencia que nos puede provocar, ¿verdad? Entonces, pongamos esa atención, pongamos ese detalle en experimentar y de mejorar nuestra vida diaria. Incluso podemos superar muchas emociones negativas que tenemos en nuestra vida por la rutinaria y en cambio poderle encontrar lo bello dentro de el caos. ¿Estarán de acuerdo? Bien. Entonces ya para terminar, dice, Van Gogh, muchas gracias Lucero. Van Gogh precisamente fue el que se cortó la oreja porque tuvo una vivencia personal ahí muy fuerte y de emociones, ¿no? De depresión y cosas así, pero que pues, yo cuando lo leí, pues sí ya me llamó la atención y ya me gustó su obra, como que encontramos esa conexión, ¿no? Se movió la cámara, perdón, ahí ya me están viendo lo que estoy transmitiendo. Ninguna duda, dejo el tema muy claro. Ok, parece que ya se arregló lo de la cámara. Alan, eh, Azur, ¿sí me están observando? Y si observan lo que estoy compartiendo. Bien, si no hay dudas o comentarios, nada más díganme aquellos que no han participado, ¿para qué sirve la paráfrasis? ¿Y qué es una cita textual? Ya para cerrar, ya me pasé todo el tiempo, como siempre. Perdónenme, pero a veces me surge ideas para tratar de expresarles la, los temas o los ejemplos, y entonces me alargo un poquito. Perdónenme, pero ya vamos a cerrar. ¿Para qué sirve la paráfrasis o qué es una cita textual? Para que quede claro el tema y que lo practiquen. Chicos, aplíquenlo en sus trabajos, en sus comentarios de foro, en sus actividades. Pueden utilizar y muchas veces facilita, ¿eh? Créanme que a veces el decir, ay, ¿cómo expreso este tema? O ¿cómo pongo el ejemplo? Pues entonces, si entendemos un ejemplo que pone el autor, pues utilizamos su cita. Decimos, como dice este autor, y entonces ya le echamos toda la responsabilidad a él, ¿no? Lo que comparte sí se ve, pero usted no. No me estoy viendo. A ver ahí.
pero sí la pantalla. Ahora sí se ve usted. Ah, muchas gracias. Ya se resolvió el problema. Bien. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Ok. Entonces ya para ir cerrando, si no tienen a bien responder ahora, lo pueden responder eh, para ustedes más adelante. Nada más recomendarles que no olviden, por favor, se los pido encarecidamente, responder sus cuestionarios de su opinión sobre su asesora virtual, su opinión sobre su módulo, su participación en la actividad socioemocional y responder a sus actividades formativas, los dos cuestionarios, y su actividad integradora 5 y su participación en el foro de actividad integradora 6 y en el foro aprendiendo. Tienen hasta el domingo antes del cierre a las 10, a las 23:55. Y finalmente, por aquellos que me deben actividades de semana 1 y semana 2 y, y por ahí prevén que no les va a dar tiempo de responder a sus actividades de esta semana 3, pónganse en contacto conmigo, nos ponemos de acuerdo. Por supuesto que vamos a apoyarles, pero recuerden que siempre la evaluación pues ya baja un poquito más porque pues no sería justo, ¿verdad? Aquellos que se esfuerzan, que dejan de ir a fiestas, que se desvelan por entregar sus actividades, a darles la misma oportunidad a otros que tienen un poquito más de tiempo para realizar, ¿de acuerdo? Entonces baja un poquito la calificación. Por muy bien hecha que esté, a partir de 8 es que van a tener. Pues muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo, su espacio, su paciencia. Nos estaremos viendo el próximo lunes, ya la última semana, estaremos iniciando la última semana del módulo 4 para elaborar su proyecto integrador. Por ello es que les pido que traten de entregar todas sus actividades para ya no tener pendientes y abocarse solamente a su proyecto integrador la siguiente semana porque tiene muy buen porcentaje de evaluación que les va a ayudar para aumentar su calificación a aquellos, sobre todo que van bajos o tienen reprobado hasta ahora, pueden todavía remontar esta calificación y aprobar su módulo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Azur, Alan, Brandon, Fátima, Lucero y creo que nada más. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Que descansen y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.